Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado, Luis Alfonso Chango. Vamos a conversar, les contaba yo, sobre la situación económica del país, sobre las elecciones. El Fondo Monetario Internacional cambió su proyección de crecimiento para el Ecuador. Según el último informe emitido por el organismo de la economía, en nuestro país se crecerá en un 0.3% este año. En medio de los apagones y también un proceso electoral que está a puertas, ¿en qué debemos pensar los ecuatorianos? Bueno, buenas tardes, un gusto de saludarle, por supuesto. Estamos pasando los momentos difíciles, la situación económica de nuestro país, principalmente la crisis energética, también la crisis económica, la crisis política, la inseguridad en nuestro país y sobre todo también la falta de inversión y el discurso del señor presidente de la República en la que mencionaba, estamos en un conflicto armado, en una guerra interna, la misma que ha sido más bien difundida, promocionada a nivel internacional y la que ahuyenta inversión, la que no te permite con confianza seguirle trabajando en nuestras actividades diarias, ha perjudicado. Todo ello ha sido los pilares, los ejes temáticos que está pues afectando y estamos ya para la recesión económica, ya lo estamos pasando incluso, pero estamos llegando a un escenario mucho más peor, que es la crisis económica. Ojalá no nos profundicemos. Ya el Fondo Monetario Internacional, los organismos bilaterales ya te señalan que el país va a decrecer, no va a crecer más bien en estos últimos años. Bueno, hay cifras que dicen que ligeramente este año, según las perspectivas, vamos a crecer un poquitito, ¿no? Pero sí, la situación es crítica. ¿Cuáles son, según usted, las perspectivas de crecimiento económico desde la visión de la economía popular y solidaria? Bueno, fíjate que en los actuales momentos, desde la visión de economía popular y solidaria, hablemos un poco del sistema financiero ecuatoriano, que en los últimos años hemos crecido más del 30%, y la misma que ha permitido la reactivación económica de los sectores rurales, sectores campesinos, el sistema cooperativo mismo de los sectores indígenas. Manejamos más de 2.000 millones de dólares, hemos creado 5.000 puestos de trabajo, pero ha faltado complementarlo en actividades productivas, pero con mirarle de producir productos hacia la exportación para generar divisas para la economía de nuestro país. Y eso también significa que falta en los sectores rurales, campesinos, la agroindustria, la tecnificación de los sistemas de riego, y para ello también hay que irle quitando un poco los aspectos culturales de los pueblos indígenas, donde cada día vamos desintegrando nuestras parcelas de terreno. Fíjate que hay terrenos de 300 metros cuadrados, de 200 metros cuadrados en los pueblos indígenas. Para evitar ello, más bien tenemos que volverlo a integración de minifundios para empezar a industrializar la agricultura, a tecnificar el sistema de riego y producir productos para mercado nacional y comenzar a pensar en los mercados internacionales. Justamente, pero para ello también hace falta los créditos con intereses blandos. Justamente, pero Luis Alfonso, se puede hacerlo en un mundo de mucha competencia en los actuales momentos, donde entre el sistema cooperativo mismo o con el sistema bancario, para tratar de captar, estamos pagando altas tasas de interés en nuestras captaciones. Entonces, hay sin número de inconvenientes, pero hay que irlo proyectando hacia el Ahora, futuro. enfrente de ese panorama, Luis Alfonso, el sector agrícola ha sido justamente uno de los 3 sectores que más desempleo ha presentado en septiembre. ¿El impacto de la pérdida de empleo, cree usted, tiene más peso en la ruralidad? Bueno, yo pienso que de acuerdo a los análisis que nosotros vamos haciendo, es de que en el ámbito agrícola, si no lo transformamos que no sea rentable, no vamos a tener interés en los jóvenes.
Los jóvenes, si están en los actuales momentos, si hablamos al menos de la sierra central del país, cada uno de ellos están profesionalizando y valorando lo que es el nivel educativo intelectual, y cuando ya estás con nivel educativo intelectual estás buscando fuentes de trabajo en las empresas, ya sea financieras o ya sea instituciones públicas. Entonces aquí hay que poner desde el Estado ecuatoriano, debe tener políticas de compensaciones sociales en beneficio de los sectores rurales, sectores agrícolas, con el único objetivo de dar oportunidades a los sectores campesinos también. De lo contrario, la agricultura va a ser más complicado en los próximos años. Ahora, ¿qué sucede actualmente con el sector del cooperativismo? Por ejemplo, antes de la pandemia, el sector crecía en un 20% anual aproximadamente, después bajó alrededor del 13%. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo se encuentra esa tasa de morosidad en las cooperativas? El sistema cooperativo ha crecido en los años anteriores un 20, 30 y algunas cooperativas pequeñas han crecido hasta 200, 300%, pero en promedio el crecimiento del sistema cooperativo era entre 20 a 25%. Estos últimos años más bien hay los famosos sobreendeudamientos de los asociados de diferentes cooperativas. Incluso yo lo estaba viendo como que tratan de hacerle como una cultura de sacar créditos y una cultura de no querer pagar los créditos también. Y es por ello que desde la superintendencia, incluso desde la Asamblea Nacional, debe salir normas donde aquellas personas que sacan los créditos tienen la obligación de cancelarlo, de lo contrario se debería sancionarle. Claro que no hay presión por deuda en los actuales momentos, pero algo hay que hacerlo para poder controlarlo. Pero nosotros como Mushuruna, o principalmente el sistema cooperativo indígena, nos valemos de algunos aspectos culturales también, de presión por medio de los cabildos, por presión por medio de las juntas parroquiales. ¿Pero cuál es el mayor problema, por los líderes. Luis Alfonso? Tratamos de recuperarlo, pero los sobreendeudamientos sí está incrementando. ¿Pero cuál considera usted que la es la morosidad de todo el sistema cooperativo rural campesino también? ¿Cuál considera usted que es el peor problema? ¿Que las personas son cada vez menos capaces de acceder o menos capaces de acceder al crédito o menos capaces de pagar el crédito hoy por hoy? Bueno, para mí, de acuerdo a los análisis nuestros, hay muchas oportunidades de sacar crédito en los actuales momentos. Hay 400 cooperativas de ahorro y crédito en el país, a pesar de que había más de 1000 cooperativas, pero actualmente todavía queda 400 cooperativas. Entonces, ahí están las puertas abiertas sin número de instituciones financieras que nos estamos compitiendo entre nosotros mismos. Y estamos dando muchas flexibilidades para que puedan endeudarse los asociados del sistema cooperativo. Acá también nuestra debilidad también puede ser falta de capacitación, falta de seguimiento, falta de asesoría permanente a nuestros asociados. Pero si hacemos todo ello, nuestra tasa de interés debería ser incluso un poco más alta, porque el spread financiero, o hablándote en términos fáciles, hoy el sistema cooperativo en captaciones estamos pagando en promedio entre el 9 y el 10%, y en los créditos estamos entre el 15 o el 16% de lo que cobra la cooperativa. Tenemos un spread del 5 o 6%, pero eso tampoco te genera excedentes como antes nos generaba excedentes también, porque la morosidad cada día se está incrementando, y el castigo de la cartera también se está incrementando. Sobre todo, Luis Alfonso, con este panorama que brevemente nos has planteado,
¿Cómo o existe realmente unidad, digamos, en las poblaciones indígenas sobre a dónde irán los apoyos en las próximas elecciones? Bueno, acá, la política es otra cosa, completamente diferente. El sistema Pero la economía sí cooperativo, plantea. nosotros somos incluso apolíticos. El sistema cooperativo tiene que ser un organismo técnico. El sistema cooperativo tiene que permanecer dando servicios financieros durante muchos años. Más bien, los políticos están Entonces le cambio la pregunta mejor, Luis Alfonso, ¿le parece? Entonces le planteo, ¿cuál cree usted que son las principales preocupaciones de las poblaciones indígenas que deberán ser atendidas por el siguiente presidente o presidenta? Tiene que ser proyectos de desarrollo sostenible en los pueblos rurales. Hablemos subsidio para la agricultura, capacitación para la agricultura, financiamiento para la agricultura, búsqueda de canales de comercialización de la agricultura, industrialización de la agricultura. Los pequeños emprendimientos tienen que tener apadrinamientos los primeros 3-4 años. Prepararle, capacitarle a la gente del sector rural, campesinos, más bien con una visión empresarial también, porque el sistema político más bien ha perjudicado, porque los políticos lo único que han buscado es llegar a los cargos y vivir de la política y no apoyar el verdadero desarrollo y transformación de los sectores rurales. Y antes de concluir, Luis Alfonso, sí me gustaría conversar con usted sobre esta feria que se está planificando, que usted va a la cabeza, esta feria cultural de entretenimiento, y que es una de las más grandes del país para finados. ¿Cómo se prepara esta feria en medio de los apagones? Bueno, los apagones, claro que es un problema para los ecuatorianos y principalmente para los empresarios. Nosotros, como somos organizadores de estos magnos eventos, tenemos plan A y plan B. Generación eléctrica tendremos horas, pero con nuestros propios mega generadores de energía eléctrica. Está totalmente garantizada la cuarta feria de finados, donde tendremos entretenimiento, negocio, emprendimientos, juegos mecánicos, patios de comida, granjas agroturísticas, donde creamos fuentes de trabajo para 3,000 personas, donde estarán presentes 500 expositores exponiendo sus productos, vendiendo su marca, vendiendo su imagen, donde tenemos 8,000 parqueos disponibles, donde la gente puede disfrutarla con su familia, entretenimiento para niños, para jóvenes, para adultos. Luis Alfonso, ¿una oportunidad para la reactivación económica también? Por supuesto. Usted se acordará, Gisela, más bien cuando en el mes de febrero el único que discutía, Luis Alfonso Chango, decía, ¿cómo nos quieren hacer asustar los delincuentes? ¿Cómo quiere que nos encerremos? ¿Cómo quieren que estamos en guerra y vamos a protegernos? Eso no debe haber. Las autoridades deben poner orden a los delincuentes. Los ecuatorianos, los empresarios tenemos que trabajar y nosotros tenemos que reactivar la economía. En el mes de febrero luché y salimos adelante con la Expoferia. Y ahora, en la época de la crisis, tampoco podemos vivir en los lamentos. Hay que trabajar, hay que salir, hay que emprender, hay que hacer el esfuerzo, hay que tener actitud positiva, hay que tener autoestima, hay que cuidarnos, hay que protegernos, pero no por lo que no hay energía eléctrica o porque ya viene la delincuencia, nos encerramos en el complejo intercultural y deportivo Mushuruna. Nosotros tenemos seguridad privada, seguridad comunitaria, tenemos látigos, tenemos fuete, tenemos cabresto para los que portan mal. Y aquí en el complejo Mushuruna tendremos asadito de búfalo, tendremos cuy mechado. Vengan, disfruten, entretengan, aprendan a hacer negocios, apoyen a los expositores. Nosotros los vamos
vamos a recibir con los brazos abiertos y eso ha permitido el desarrollo de los pueblos indígenas. Luis Alfonso Chango es uno de los referentes porque ha trabajado, porque se ha dedicado, porque no se ha cansado y tampoco me he metido en la política, y el resultado de ello es pues manejar millones de dólares con una cooperativa, tener equipo de fútbol en la Serie A de fútbol profesional, organizar grandes eventos con más de 150,000 personas que llegan y que salen contentos y felices. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Y ahí estaremos, Gisela. Luis Alfonso, ahí estaremos y portándonos bien para que no nos den ni con el látigo ni con nada. Le agradecemos mucho, como siempre es un gusto conversar con usted, Luis Alfonso. Un gusto, un placer. Yupaychani, Shuktiratucama, Chapacuchume, Tuquiconata, Kai cuarta feria de finados, Yana Piconata Pishmikungapo. 25,000 vasos de colada morada gratuitas a la disposición, tratando de rescatar la cultura y no hacerla perder la identidad de los pueblos indígenas también. Hasta la próxima, un gusto y un placer. Igualmente, gracias por la invitación. Nos acompañó Luis Alfonso Chango, presidente de Mushuk Runa. Notimundo a la carta. 60